Continuamos en Levántate Cuba este 29 de marzo y damos la bienvenida a la periodista Isabel Cuervo, quien nos presenta su serie Repatriados por cuenta propia, un fenómeno en auge desde el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Buenos días, Isabel, es un gusto tenerte, como siempre. Muchas gracias, Maite, es un gusto para mí estar aquí, como siempre, martes y jueves, cumpliendo la cita 7 de la mañana con Levántate Cuba. Gracias, tú eres una mujer comprometida no solamente con Colombia, Venezuela, también con Cuba y con donde sea necesaria tu presencia. Los cubanos te recuerdan porque quiero hacer un poquito de historia porque lo merece. Tú fuiste una de las periodistas que viajaste a Costa Rica y estuviste encargada de informar esta situación, esta crisis migratoria que se dio ya hace unos años y estuviste ahí mano a mano con los cubanos y conociendo sus historias y dándolas a conocer al mundo. Sí, es una de las experiencias dentro de mi carrera periodística, digamos, más importante porque representó el poder estar allí viendo, escuchando y sintiendo en piel propia lo que vivían casi 7.000 cubanos llegaron a acumularse en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Fue una cobertura bien importante. Y que nosotros estábamos, yo sobre todo estaba conectada todo el tiempo tratando de enviarte un mensaje y conocer qué era lo que estaba pasando y cómo podíamos hacer para ayudar a esas personas y bueno, informar cuáles eran las decisiones de las autoridades para que esos cubanos tuvieran una salida en aquel momento. Isa, pero hay muchos cubanos que llegan aquí a los Estados Unidos que por diferentes situaciones, algunas económicas, otras políticas, situaciones personales, pero algunos después de tener un estatus migratorio aquí en este país que les abre las puertas y nos da las oportunidades de recomenzar, algunos deciden repatriarse, es decir, regresar a Cuba como ciudadanos cubanos, pero eso es algo que las autoridades cubanas están permitiendo en estos momentos, pero tú hablas acerca de los riesgos que se puede correr en esta serie de 3 capítulos, me dices. Sí, hace un tiempo comencé la investigación sobre el tema de repatriados y la quisimos titular Repatriados por cuenta propia, un poco jugando con la palabra del cuentapropismo, porque es como una de las características principales a la que recurren los repatriados en Cuba a abrir negocios, pero hay 3 factores que inciden en la repatriación. Uno, buscan regresar a su país, por bien sea herencias o para establecerse cuando ya están jubilados. 2, para emprender algún negocio. O 3, porque sencillamente no les queda más dolor en el pecho de tanto exilio y buscan una opción de regreso a su patria porque sigue siendo su patria. Pero desde el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues esto se despegó, ¿no? Despegó el proceso de repatriación. Los cubanos comenzaron a buscar cómo regresar y fue muchísimo. El número en 2016 fue de 14.000 cubanos regresando a su patria. ¿Tú has hablado con alguno de ellos en esta historia que nos presentas? Sí, en esta historia te traigo diferentes casos, incluso localizados dentro de la isla, que los trabajamos y lo van a poder apreciar en la serie. Pues les invito a ver esta serie de la periodista Isabel Cuervo, que va a tener 3 oportunidades de conocer qué es lo que está pasando con esos cubanos que deciden regresar a la isla. Isabel Cuervo, desde el servicio informativo de Martí, y que por supuesto siempre está al servicio de nosotros los cubanos. Vamos a ver la serie Repatriados por cuenta propia. Adelante. El repatriarse a Cuba es un acto de decisión propia. Desde 2013, la ley cubana le permite a sus ciudadanos regresar a su patria por voluntad propia para vivir en ella. Y aunque miles de cubanos han pasado por innumerables esfuerzos para lograr salir en su momento de la isla, el fenómeno de la repatriación, desde el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, parece tomar cierto auge. Los repatriados de ahora no rompen su vínculo con los Estados Unidos, lo que aprovechan una coyuntura que existe en Cuba, creada por el gobierno cubano para este fin, y mantienen una dualidad. Soy residente o ciudadano norteamericano a la misma vez que recupero mi residencia en Cuba como tal. La mayoría de los cubanos que regresan a su patria lo hacen con la intención de comprar o heredar bienes raíces. Por ejemplo, en mi caso,
Yo averigüé y me dijeron sí que yo podía hacerlo porque a mí me sacaron siendo menor de 16 años. Entonces, como yo era menor de edad, me desarraigaron de mis raíces. Entonces yo podía tomar posesión de la casa de mi padre, que estaba en Cuba. Esto lo está promoviendo Cuba, que necesita de alguna u otra manera aumentar el flujo de capital real, de dólares reales, dentro del país y garantizar de alguna u otra manera un hueco, un agujero enorme por donde ir violando constantemente la política Helms-Burton y el embargo de los Estados Unidos. El gobierno cubano lo hizo más fácil, ahora solamente es un mes. De los 90 días, solo 30 días. Yo pienso que sí, que hay una gran percepción positiva a los dólares que estamos llevando los cubanos a Cuba. Lo que pasa es que no se hace público, no es algo que el gobierno cubano lo saque en las noticias. Cuba inicia un experimento pequeño con los jubilados. Establece que las personas jubiladas prueben que es más fácil vivir en Cuba con el retiro de los Estados Unidos que permanecer aquí donde el costo de la vida es tan alto. Este experimento le salió bien. Muchas personas de la tercera edad deciden pasar sus últimos días en Cuba, donde les rinde más ese retiro, que valga decir es un acto ilegal. A My Social Security account. Un acto ilegal para las leyes de los Estados Unidos que prohíbe cobrar dinero de la seguridad social estadounidense para gastarlo en Cuba. Cuba, entre las ventajas que da a los nuevos repatriados, es decirle, hey, yo tengo un silencio absoluto, yo no informo a Estados Unidos quiénes son los que adquieren de regreso su repatriación. Yo te doy todas las garantías de que tú puedes llevar tu negocio aquí y Estados Unidos no se va a enterar. Pero no todos los repatriados regresan de los Estados Unidos. Este habanero volvió a su isla después de vivir más de una década en España. Por la sencilla razón de la apertura que hay ahora, la posibilidad que le están dando a los cubanos que han abandonado el país de volver y hacer su negocio. Los repatriados no solo gozan de los beneficios de los cambios y los nuevos tiempos, también quedan sujetos de nuevo a las leyes cubanas. Estos son los derechos y deberes de los repatriados en Cuba. Todos los establecidos en la Constitución, en lo político, civil, laboral y migratorio, como cualquier otro ciudadano cubano. Están sujetos a la ley cubana. La ley cubana es la ley más arbitraria, más ilógica que existe en este hemisferio en estos momentos. La ley cubana es una ley que es represiva contra la persona individual. Y tú las ventajas que tienes como extranjero, porque asombrosamente los extranjeros tienen muchas más ventajas en Cuba que los nacionales, estás renunciando a esos derechos espectaculares o extraordinarios que tienen los extranjeros y te estás convirtiendo en uno más del pelotón. Y el otro riesgo fundamental que ellos tienen es que en algún momento las relaciones Cuba-Estados Unidos lleguen a un punto tal que la información de país a país mejore y entonces con una tranquilidad increíble como se garantiza, como ha hecho tradicionalmente el gobierno cubano, informe a los Estados Unidos y todas las personas que tienen esta dualidad y entonces usted pone en riesgo su situación en los Estados Unidos. Hay muchos riesgos, hay muchas posibilidades, hay muchas ventajas y hay muchos que están apostando a tener un pie en Cuba cuando un cambio extraordinario sucede. Cada cual debe asumir sus riesgos, pero debe evaluarlos también. Debe tener claro que todo ese paquete que le están vendiendo en La Habana desde que entra en el aeropuerto, que le dicen tú puedes hacer esto, puedes repatriarte, nadie se va a enterar, tiene también un paquete negativo de riesgo que nunca te enseñan. Isabel Cuervo, Martín Noticias. Es una decisión muy personal, pero que lleva intrínseco un riesgo tremendo y la poca garantía que ofrecen las leyes cubanas y el sistema legal en la isla. Isabel, sé que en la próxima parte de esta serie tienes también testimonios de personas que se han repatriado y que por supuesto es válido conocerlo. Sí, así que los invito el próximo martes y jueves que vendré con la segunda y tercera parte a ver esos testimonios de personas que ya han repatriado a Cuba, ya han sido repatriadas a Cuba por voluntad propia. Te agradezco muchísimo, sé que los cubanos que nos están viendo a esta hora agradecen también esta información. Es importante que estemos informados acerca de este tema y conozcamos cuáles son los beneficios y los riesgos de regresar a la isla como nuevamente ciudadanos cubanos. Hacemos una pausa porque es momento de conocer las noticias. Joan Domínguez las tiene desde los estudios de Radio Martín. Muy buenos días.